Bienvenidos a Teduno, el canal donde solo hay uno, y en este video te voy a enseñar a cómo se juega este juego de forma correcta, así como lo dice en las instrucciones. El objetivo de uno es que el primer jugador en llegar a 500 puntos va a ganar el juego. Esto de los puntos se los voy a explicar más adelante, pero por ahora demos inicio a la fase de preparación. Lo primero que debemos de hacer en la fase de preparación es que cada jugador va a sacar una carta del mazo y el jugador que tenga la carta con el número más alto va a ser quien sea el repartidor. Aquí pueden ver que al pony le tocó una carta de acción, que son las que tienen símbolo. Si te llega a tocar una de estas cartas, entonces tienes el valor de 0 porque es lo que valen en este momento todas estas cartas cuando sacas tu primera. Ya que se haya decidido el repartidor, lo que él va a hacer es que va a barajar las cartas y le va a repartir 7 a cada jugador. Y ya que se hayan repartido las 7 cartas, lo siguiente que haremos es que las que nos hayan sobrado las vamos a poner boca abajo para formar la pila de tomar, que va a ser de la pila de la que estemos tomando cartas a lo largo del juego. Y la carta de hasta arriba de aquí la vamos a voltear para formar la pila de tirar. Hay casos especiales en los que al sacar la primera carta para empezar a jugar nos puede tocar alguna de estas, de las cartas de acción. Eso lo voy a explicar con detalle en un momento, pero vamos con la fase del juego. Para comenzar con la fase del juego tengo que hacer la aclaración de que siempre va a empezar el jugador a la izquierda del repartidor. O sea, si yo soy el repartidor, entonces el pony que está aquí a mi izquierda, no sé cómo lo estén viendo ustedes desde la cámara, pero en este caso el pony está a mi izquierda, él siempre va a empezar y así se seguirá el juego en sentido horario, como las manecillas del reloj. Lo que sigue es la explicación básica ya del juego de uno, y es que tenemos que ir haciendo coincidencias con nuestras cartas, con las que hay aquí. Ejemplo, si le toca jugar al pony porque está a mi izquierda y soy el repartidor, como ya dije antes, él tiene que hacer coincidir alguna de sus cartas con la de aquí, ya sea por el color, el número o el símbolo. En este caso, él no tiene ninguna carta para poner, y también voy a hablar de eso, de cómo se van comiendo las cartas. Y como él no tiene ahorita una carta que se parezca en absoluto a esta de aquí, a él le va a tocar comer una carta de esta pila. Y la carta que le toque solamente va a comer una. La carta que le toque, dependiendo si le sirve o no, va a ser diferente su funcionamiento. Como le tocó este reversa verde y no le sirve, entonces él va a tener que guardarse la carta y le va a tocar al siguiente jugador. Bien, el slime vemos que tiene un 0 y un 8 que le pueden servir, y él perfectamente puede poner cualquiera de las dos cartas porque en este caso el 8 coincide porque este 8 tiene aquí otro, a pesar de que el color sea distinto. Y yo, por ejemplo, puedo poner este 8 de aquí. Vemos que es completamente igual por el color y el número. Ahora, ¿cómo es eso de que las cartas coincidan por la forma? Bueno, vamos a suponer que yo pongo esta carta, que ahorita voy a explicar su funcionamiento. Yo pongo esta carta que es reversa y se cambia el sentido del juego y le toca entonces al slime. Lo que él podría hacer es que si él no tuviera una carta parecida a esta en el color, puede poner una que se parezca en el símbolo. Como en este caso, si él tuviera este reversa verde, lo puede poner perfectamente porque las dos cartas coinciden en el símbolo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo rápido para dejar de lado esto de las coincidencias de cómo se van poniendo cartas. Vamos a decir que yo tengo que poner y pongo este +2. Entonces el pony comería dos cartas, pierde su turno, y el slime, si no tuviera una carta que coincidiera o si no quisiera poner su 0 azul, que es este de aquí, él puede optar por poner su +2 porque es afín a la forma de la otra carta que yo puse. Hay otra cosa importante que decir sobre
la forma de tomar cartas y es esta. Si yo tengo que poner una carta verde y tengo una pero no la quiero poner, entonces lo que tengo que hacer es que tengo que comer una. Y si me sirve, la puedo poner, si no me la guardo. Pero aquí hay algo interesante porque cuando yo saque una carta y si veo que no me sirve, no puedo decir, entonces si pongo mi reversa. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas una carta, esta es la única que puedes utilizar, te sirva o no, y por ende renuncias a estas de acá. Entonces, si te sirve, la pones, la que sacas, la pones, si te sirve, y si no te sirve, entonces te la guardas y le toca al siguiente jugador. Hay otra cosa muy importante que saber sobre uno, y es que cuando de tanto jugar se acaban las cartas de la pila para tomar. Y entonces lo que debemos de hacer en este caso es que en la pila donde estuvimos poniendo cartas, vamos a tomar la carta que hay hasta arriba, la ponemos aquí, y todas estas de acá, que fueron las que estuvimos poniendo, las va a mezclar el repartidor si se prefiere o cualquier otro jugador. Y ya que estén revueltas, se vuelven a colocar para volver a formar nuevamente la pila para tomar, estando ya la pila para tirar, con la carta que sacamos al inicio que estaba hasta arriba. Ahora voy a pasar a explicar el funcionamiento de cada carta de acción, que son aquellas que tienen símbolos. Voy a empezar explicando el funcionamiento de estas de acá. Esta de aquí es +2 y su función es hacer que la siguiente persona tome 2 cartas del mazo y pierda su turno. Ejemplo, yo pongo mi +2, obviamente quitando el hecho de que este es un 5 amarillos, nada más por ejemplos, por simple pedagogía, ¿verdad? Fines didácticos. Yo pongo mi +2 y como le toca al pony, o dependiendo del sentido del juego, pero digamos que le toca al pony, el pony va a tener que comer sus 2 cartas y perder su turno y le tocaría el slime. Si esta carta tocara al inicio del juego cuando sacamos una, entonces va a pasar lo mismo. Como él está a mi izquierda y yo soy el repartidor y él empieza, él va a tener que comer sus 2 cartas y perder su turno y le tocará al slime. La siguiente carta es reversa. Esta carta lo que hace es cambiar el sentido del juego. Si yo pongo esta carta, lo que va a pasar es que si el juego va en sentido horario, como lo va tradicionalmente el juego de 1, entonces va a cambiar al orden opuesto, al sentido opuesto, que es antihorario. Entonces pongo mi carta y en vez de que le vaya al pony, le va a tocar jugar al slime. Y si el slime pusiera otra carta reversa, entonces me volvería a tocar a mí porque se volvió a cambiar el sentido. Si esta carta toca al inicio del juego, cuando volteamos una, me tocaría a mí. ¿Por qué? Porque al tocarle al pony, jugar, se regresa el sentido y regresa hacia mí. Es decir, yo fui quien repartí todo y le toca al pony, pero si sale esta carta, entonces el pony pierde su turno porque el regreso se va a ir hacia allá, va a seguir hacia allá y por lo tanto empiezo yo. Esta de aquí es la carta salta. La carta salta es muy sencilla y sirve para quitarle el turno al siguiente jugador. Ejemplo, si a mí me toca jugar y le toca después al slime, yo puedo poner esta carta y le quito su turno y le toca al pony. Pero si yo la juego y le toca al pony, entonces le quito su turno y le toca al slime. Si esta carta toca al inicio del juego, ya voy a quitar esta carta de aquí. Si esta carta toca al inicio del juego, el pony va a perder su turno y le va a tocar al slime. Esto es ya dicho por lo de que está a mi izquierda y soy el repartidor. Ahora pasemos a los comodines, que estos sí que son interesantes y algunos un poco complicados, pero los voy a explicar lo más adecuadamente posible. Este de aquí es el más sencillo y es el comodín multicolor. También su funcionamiento es muy sencillo y sirve para cambiar el color o continuar con el color que está en proceso en la partida. Ejemplo, yo pongo mi comodín y dependiendo del sentido, dependiendo a quién le toque, yo puedo decir cambio el color a verde. Y si le toca al pony, entonces el pony va a tener que continuar
poniendo una carta verde. Pero si la carta que está es azul y yo pongo mi comodín y yo quiero que continúe el juego con cartas azules, lo puedo decir sin problema y el pony lo seguirá, o a quien le toque, con el color que dije, aunque ya estuviera aquí. Pero si quiero lo puedo cambiar. Si esta carta toca al inicio del juego, al pony le va a tocar elegir el color con el que va a empezar la partida. Ahí sí que no hay daño para él. El +4, que es una de las cartas que ya jugando bien el juego es de las más rebuscadas en las instrucciones, pero bueno, como les digo, voy a tratar de explicarlo muy bien. Y bueno, su funcionamiento per se en sí mismo es que al jugador siguiente le va a tocar tomar 4 cartas y perder su turno, además de que siendo un comodín yo elijo el color que se va a seguir jugando, como en este que ya estuviera. Ejemplo, yo pongo el +4, le toca al pony, él come sus 4 cartas, pierde el turno y yo, por ejemplo, pido que se continúe con el color verde y ya el slime continúa con el color que tiene también en sí mismo. Hay otra cosa importante que decir sobre el +4 y es sobre el desafío. Un desafío en uno es cuando yo también, por ejemplo, pongo mi +4 y esto afecta directamente al pony, ¿cierto? Entonces el pony lo que puede pensar es esto. Yo no creo que tú, vamos a poner aquí de ejemplo que había un 8 y yo pongo mi +4. El pony piensa que yo tengo una carta que se parecía a esta de aquí en color o en número, que bien pude haber puesto en vez de este +4 que lo afectó. Entonces él al pensar esto me desafía. Y cuando me desafía lo que yo tengo que hacer es mostrarle mis cartas. ¿Y qué pasa si efectivamente tengo una carta parecida a esta? Y puse mi +4. Bueno, en esa situación lo que va a pasar es que yo, al tener cartas parecidas a esta de aquí, voy a tener que comer 4 cartas y al pony no le pasa nada, siendo él el vencedor del desafío al tener el pronóstico correcto de que yo tenía una carta en mi mano parecida a esta de aquí. Pero ¿qué pasa si el pony se equivoca y yo en mi mazo, déjenme aquí poner para el ejemplo, ¿qué pasa si el pony me desafía y yo en mi mano no tengo ninguna carta que se pareciera a esta en número, en color o en símbolo y puse mi +4 de forma legítima, que es cuando lo pongo sin haber tenido la oportunidad de poner una carta parecida a esta? Lo que sucede ahí es que el pony al haber al haber fallado el desafío que me hizo porque no tiene una carta yo parecida a esta, va a tener que comer 4 cartas por mi +4, además de 2 cartas extras por haber perdido el desafío. Esto del desafío sí que puede ser un poco complicado al inicio. Yo creo que después voy a hacer otro video donde lo explique con más detalle, pero como ahorita estamos viendo el funcionamiento general de las cartas, pues yo creo que está muy bien. Así que vamos a continuar ya diciendo eso del desafío. Y ahora, ¿qué pasa si al inicio del juego, cuando volteamos la primera carta, nos toca el +4? Este caso sí es interesante y importante porque es distinto a los demás. Si nos toca de inicio el +4, lo que haremos es que lo vamos a tomar y lo vamos a meter al mazo y tomaremos otra carta. Eso es lo que se hace con el +4. No tengo otro +4 por aquí a la mano. Bueno, como ustedes vieron, si te toca un +4, lo vas a agarrar, lo vas a regresar aquí a la pila. Bueno, aquí está. Te sale +4, lo tomas, lo regresas a la pila y pones una carta otra vez. Y si te tocara otra vez otro +4, haces la misma operación. Pero eso es básicamente lo que pasa con esta carta, que aquí de hecho salió igual, como si hubiera sido un truco de magia mío. Bueno, eso es el funcionamiento entero de esta carta. Ahora pasemos con este comodín, que es el personalizable. Y antes de explicar su funcionamiento, tengo que decir que ustedes al inicio de empezar deben definir cuántos de estos comodines quieren incluir en el juego. Son 3 comodines los que vienen en el 1 tradicional.
Entonces ustedes pueden decidir si 1, 2, 3 o incluso 0, como quieran. Ahora, su funcionamiento es este. Lo que tú puedes hacer con esta carta es básicamente lo que tú quieras, porque eso es lo que te permite hacer la misma carta, pero teniendo en cuenta el consentimiento de las demás personas, porque si no, no van a querer jugar contigo y así. Por ejemplo, tú en esta carta podrías decir que quieres que todos coman 3 cartas y es válido. Pero si dijeras que coman 18 cartas, quizá pues se van bien enojados y como digo, no van a querer jugar contigo. El límite lo pones tú, pero como ya dije, con el consentimiento de los demás. Eso también lo dice el manual. Aquí en pantalla les dejo algunos usos que le pueden dar a esta carta. Y ya definido el uso que le quieran dar, incluso aquí le pueden rayar o lo que quieran, pero yo les recomiendo que no lo hagan y que cada vez cambien las reglas de la carta. Cuando ya hayas puesto tu carta y se haya ejecutado la acción, también vas a elegir el color con el que se siga la partida, porque al ser un comodín igual que estos es lo que siempre vas a hacer. Entonces pones tu carta, dices la regla, también eliges el color y se sigue la partida con naturalidad. Y si toca al inicio del juego, es igual que este comodín. El pony que está a mi izquierda va a elegir el color con el que se empieza a jugar. Esta de aquí es la última carta y es el comodín mezcla todas las cartas. Este comodín es uno de los más chidos que hay porque tiene una función también muy interesante que es esta. Supongamos que yo la pongo y lo que tengo que hacer es que voy a tomar las cartas de todos los jugadores, todas sus manos, vean. También la mía la voy a agarrar y lo que voy a hacer con esto es que las voy a revolver. Y ya que están revueltas las cartas, voy a empezar a repartir a partir del jugador de mi izquierda, hasta que se acaben todas las cartas. Y ya que haya acabado de repartir todas las cartas a cada jugador, también, siendo este un comodín, igual que sus hermanos, voy a elegir también el color con el que se siga la partida. Este es el funcionamiento de cada carta, con sus excepciones y todo eso. De todos modos, si se me pasa algo y tienen la duda, pueden preguntar en los comentarios y ya yo les responderé la pregunta. Vamos a pasar ahora a la fase de ganar el juego. La fase de ganar el juego es cuando tú pones tu penúltima carta y tienes que decir 1 para que todos se enteren de que te queda nada más una. Si tú pones tu penúltima carta y no dices 1 y un jugador se da cuenta de que no dijiste 1 antes de que otro empezara, es decir, si yo pongo mi penúltima carta y no digo 1, el slime se da cuenta de esto y me sorprende antes de que el pony empiece a jugar, entonces yo como castigo tengo que comer 2 cartas. Pero si pongo mi penúltima carta y digo 1 a tiempo, pues no va a haber problema. Aquí sí que suele haber gente que cuando pones tu penúltima carta ellos ya están diciendo 1 primero que tú. Y les recomiendo que estén muy listos para esa acción, que tengan sus 2 cartas y digan luego cuando la pongan 1, es decir así, 1 y ya. Porque les digo, se van a adelantar y ya saben cómo es la gente, ¿no? Dicho eso de cuando tienes que decir 1, cuando pones tu penúltima carta, y cuando ya tienes también tu última carta y la pones, bueno, vamos a suponer que esta es mi última carta. Pongo mi última carta y gano la ronda. Lo que va a pasar es que las cartas de los demás se van a sumar dependiendo de la puntuación de cada carta para que se sumen a tu puntaje. Pero antes de ir a lo de los puntos, tengo que explicarles otra cosa importante sobre tu última carta. Si tú pones de última carta o un +2 o un +4, el siguiente jugador va a tener que tomar las cartas correspondientes para que posteriormente se te sumen a tu puntuación. Es decir, si mi última carta es para que quede mejor, si es un +2, el pony o a quien le toque va a tener que tomar las 2 cartas y se me van a sumar. Si mi última carta es un +4, el jugador que sigue va a tener que tomar las 4 cartas y también se me van a sumar a mi puntuación. Eso es todo por la parte de cerrar el juego. Ahora vamos a pasar a ver los puntajes de cada carta para que se defina el ganador. Muy bien, el puntaje de cada carta son los siguientes. Las cartas con número equivalen a su valor en sí mismo.
Por ejemplo, si esta carta tiene un 8, vale 8 puntos. Si está un 4, vale 4. Si está un 9, vale 9 y así con los demás. Estas de aquí, estas 3 más 2, salta y reversa, equivalen a 20 puntos, las 3 cada una. Los comodines sí que tienen algunos un valor distinto y otros otro. Estos de aquí, estos dos, el multicolor y el más 4 valen 50 puntos. Y estos dos de acá, el mezcla todas las cartas y el personalizable, equivalen a 40 puntos. Esa es la puntuación de cada carta para que cuando tú o cualquier otro jugador ponga su última carta y gane la ronda, se tomen las cartas de los demás jugadores y se sume cada una para que el primero que llegue a 500 sea el ganador, lo que decía al inicio. Y en esta fase de ganar el juego tengo que decir otra cosa importante, porque cuando tú sumes los puntos de los demás jugadores cuando hayas ganado, y nuevamente si llegas a 500, que es la forma tradicional de ganar el juego, tú eres el ganador cuando llegas a 500 puntos sumando las cartas de los demás jugadores. Pero hay una forma de ganar alternativa, y es cuando al final de todas las rondas los jugadores van contando el puntaje que van juntando cada uno, y cuando uno llegue a 500, el que tiene menos puntos va a ser quien gane. O sea, si la forma tradicional de ganar es el primero que llegue a 500 puntos, en la otra es el que tenga la menor cantidad de todos. Es decir, si en la forma alterna de ganar el slime llegó a 500 puntos, el pony a 350 y yo a 100, yo seré el ganador porque tuve menos puntos de entre todos los jugadores. Obviamente esto de la forma de ganar se va a definir al inicio del juego. Al igual que lo que les decía sobre la carta personalizable, sobre cuántas se iban a jugar, porque son 3. Ustedes sabrán cuántas cartas incluir, al igual que, como ya lo dije, la forma de juego en la que se va a desarrollar la partida. Y si tienen dudas o alguna pregunta, algo que se me haya pasado o quieran conocer además sobre el juego, pueden dejármelo en los comentarios sin ningún problema. Yo voy a responder todas las dudas y preguntas. Este fue el video. Nos vemos en el próximo.